En octubre de 1945, el escritor George Orwell publicaba un breve ensayo en el periódico británico Tribune llamado La bomba atómica y usted. En este afirmaba lo siguiente: si miramos el mundo en conjunto, la tendencia durante muchas décadas no ha sido hacia la anarquía, sino hacia la reimposición del esclavismo. Puede que no nos estemos dirigiendo hacia el colapso general, sino hacia una época tan terriblemente estable como los imperios esclavistas de la antigüedad. La teoría de James Burnham acerca de la polarización del mundo ha sido muy discutida, pero pocos han considerado sus implicaciones ideológicas. Es decir, qué tipo de visión del mundo, qué tipo de creencias y qué estructura social prevalecerá, posiblemente, en un Estado que es, al mismo tiempo, inconquistable y se mantiene en un estado de guerra fría permanente con sus vecinos. Fue en ese instante cuando se acuñó y se escribió por primera vez el término Guerra Fría, término que hace alusión a una época del siglo XX en que se suscita un enfrentamiento de carácter político, social, económico y hasta informativo entre dos bloques: el bloque democrático capitalista occidental, liderado por Estados Unidos y con aliados importantes como Gran Bretaña, Canadá, Japón y Francia, y el bloque del Este comunista, representado principalmente por la Unión Soviética. Desde 1945, que acabó la Segunda Guerra Mundial, y hasta 1991, con la caída del bloque soviético, esta Guerra Fría se disputó entre estas superpotencias en todos los rubros que he mencionado. Pero también hubo un componente militar, aunque, como su adjetivo de fría lo indica, nunca hubo un conflicto bélico entre las dos partes citadas, de manera directa, pues siempre se enfrentaron a través de terceros. Como esta es la principal característica de la Guerra Fría, la confrontación entre terceros es lo que vamos a abarcar en este video. La mayoría de historiadores coinciden en que la Guerra Fría comenzó al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, como he citado, básicamente al concluir la guerra en Europa. Conforme fueron avanzando los soviéticos, es decir, los rusos, por Europa del Este y arrebatarles posiciones a la Alemania nazi, estos países ocupados por Hitler iban quedando bajo la influencia de la Unión Soviética que gobernaba Stalin. Gran Bretaña y Estados Unidos, en tanto, mantuvieron sus posiciones en Europa Occidental. Al rendirse Alemania, Stalin se negó a abandonar los países conquistados y así ampliaba su poderío. Tras su rendición, Alemania quedó dividida en 4 sectores militares: uno estadounidense, uno británico, uno francés y uno soviético, que se erguían como los vencedores claros del conflicto. Los 3 primeros, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en 1947 quedaron integrados en lo que sería, para 2 años después, la República Federal Alemana, mientras que el sector ruso en el este se convertiría en la República Democrática Alemana. Este país, derrotado y dividido, quedó como símbolo de la Guerra Fría. Mientras tanto, la ciudad de Berlín quedó a su vez fragmentada en 2 partes, una parte dominada por los aliados y otra dominada por los soviéticos. Una vez que Estados Unidos lanzó sus bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón. En su avance hacia este país, Stalin dotó de armamento a los combatientes comunistas de Mongolia y de China. Mao Zedong, con estas, derrotó al Kuomintang, que era respaldado por el presidente estadounidense Truman, en 1949, y se preparaba para avanzar hacia la península de Corea, que también había sido ocupada por los japoneses
y había sido su colonia desde 1910. Bueno, en 1947, las tensiones entre estadounidenses y soviéticos escalaron de tal forma que el presidente Harry Truman buscó los medios necesarios para contrarrestar la creciente influencia soviética y, por lo tanto, influencia comunista a nivel mundial. Para lograr esto, en Europa se creó un plan, el Plan Marshall, una iniciativa estadounidense para ayudar económicamente a los países europeos occidentales, pero que tenía como finalidad el de contrarrestar la influencia de Moscú en estos países de Occidente. Stalin respondió a este plan Marshall con el plan Molotov, que respaldaba económicamente a los países que estaban bajo su influencia, es decir, los países de la Europa del Este. Poco después, entre junio de 1948 y los primeros días de mayo de 1949, la Unión Soviética cerraba las fronteras alemanas en lo que se le conoció como el bloqueo de Berlín. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos entonces utilizaron corredores aéreos para surtir de provisiones a los berlineses occidentales. Aunque el bloqueo culminó a los 10 meses, días más tarde, el 23 de mayo de 1949, nacía la República Federal Alemana o Alemania Occidental. 5 meses más tarde, se fundaba la República Democrática Alemana o Alemania Oriental. Para no hacernos bolas, Alemania Occidental estaba bajo la influencia de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y Alemania Oriental bajo el influjo de la Unión Soviética. Tras la fundación de Alemania Occidental, Estados Unidos tomó la iniciativa de conformar una agrupación para la mutua defensa de los países capitalistas. En junio de 1949 se creaba la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, integrada además de Estados Unidos por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal y Gran Bretaña originalmente. Ya después se irían agregando otros países. La respuesta a la OTAN fue, en 1955, la creación del Pacto de Varsovia, bloque militar que integraba a las naciones bajo la influencia soviética. Además de esta, de la Unión Soviética, estaban Albania, Alemania Oriental, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Rumania. Por cierto, que su nombre oficial de este pacto era Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua. De hecho, el origen del Pacto de Varsovia fue la aceptación de Alemania Occidental en la OTAN, que originalmente no estaba. Mientras tanto, Mao Zedong derrota a los nacionalistas del Kuomintang y promulga a la República Popular China, que durante un tiempo sería aliada de la Unión Soviética, aunque después su estilo de gobierno chocaría con el de Moscú. Por su parte, los derrotados nacionalistas, comandados por Chiang Kai-shek, organizan el llamado Gran Retiro y se exilian en la isla de Taiwán, conformando así la República de China, no reconocida por los maoístas hasta el día de hoy. No obstante, en 1950 se desata la guerra en Corea, que se prolongaría hasta 1953. Kim Il-sung, comunista, invade Corea del Sur, que estaba bajo influencia y protección estadounidense. Stalin y el gobierno de China comunista respaldaron a Kim Il-sung. La guerra finalizó con el retiro de los norcoreanos hacia el norte del paralelo 38 y un cese al fuego que hasta ahora se ha respetado entre ambas partes. Para 1953 hubo un cambio de timón. En enero, en Estados Unidos concluía su presidencia Harry S. Truman y era relevado por el republicano Dwight Eisenhower. Por su parte, el 5 de marzo de ese mismo año, moría el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética,
Joseph Stalin, que gobernaba desde 1923, y era sustituido por Nikita Khrushchev, quien empezó una política más conciliadora con Occidente. El líder chino, Mao Zedong, gran amigo de Stalin, calificó a Khrushchev de arribista, y ahí empezó la ruptura chino-soviética. Sin embargo, Khrushchev constantemente lanzaba ataques verbales y se ufanaba de la superioridad nuclear de la Unión Soviética, que desde 1949 ya contaba con su propia bomba atómica. Entre 1957 y 1961, la tensión nuclear escaló a niveles elevados. Muchas familias estadounidenses, temerosas del estallido de una guerra, comenzaron a construir los famosos refugios atómicos. Asimismo, en 1956 habría una serie de reformas económicas y políticas en Hungría, impulsadas por su primer ministro Imre Nagy. El 23 de octubre hubo una matanza de personas que se habían reunido a protestar por la imposición del régimen y que derribaron una estatua de Stalin. Los siguientes días, las tropas soviéticas ingresaron a Hungría y aplastaron la revolución. El primer ministro, Imre Nagy, logró refugiarse en Yugoslavia y después en Rumania, pero en 1958 fue ejecutado. Dentro de las vicisitudes de la Guerra Fría, estuvo igualmente la carrera espacial, inaugurada por la Unión Soviética en octubre de 1957 con el lanzamiento de la cápsula espacial Sputnik 1 y, un mes después, el Sputnik 2, con la famosa perrita Laika como su tripulante. Moscú también tomó la delantera cuando en 1961 lanzó la nave Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, quien logró ser el primer ser humano en viajar al espacio y volver. Estados Unidos respondería en época del presidente John Fitzgerald Kennedy, quien prometió a los americanos que su país pondría al primer hombre sobre la Luna antes de concluir la década, no sin que antes lograr el primer artefacto en orbitar la Luna en 1968, el Apolo 8. Y, como ya sabemos, el hombre pisó la Luna por primera, única y última vez, supuestamente, el 20 de julio de 1969, cuando los estadounidenses Neil Armstrong y Edwin Aldrin hicieron una caminata en el mar de la tranquilidad de nuestro satélite. Fue en 1975 que concluyó con la misión conjunta soviético-estadounidense Apolo-Soyuz la llamada carrera espacial. En 1959, la Revolución Cubana triunfa y en enero de ese año, Fidel Castro entra a La Habana y huye el dictador Fulgencio Batista. De manera casi inmediata, Cuba se acogió a la protección soviética, originando la ruptura de relaciones entre este país y Estados Unidos y la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, la OEA. En abril de 1961, Kennedy ordena la fallida invasión a Bahía de Cochinos. Unos meses después, la Unión Soviética ya se encontraba construyendo silos nucleares en la isla, con el pretexto de defender a Cuba de un posible ataque estadounidense. Ya sabemos lo que ocurre más adelante, la crisis de los misiles en octubre de 1962, que tuvo al mundo al borde de la guerra. Un avión espía había descubierto rampas de lanzamiento de misiles en Cuba y varias embarcaciones soviéticas se dirigían al país caribeño. Kennedy interceptó los transportes y estableció un bloqueo a la isla, ordenando abrir fuego si los buques soviéticos intentaban traspasarlo. Estados Unidos lanzó un ultimátum y la URSS respondió que también había misiles de la OTAN instalados en Turquía y apuntando a Moscú, denunciando la hipocresía estadounidense. Finalmente, y por la vía diplomática, se solucionó el conflicto. Estados Unidos retiraría los misiles de Turquía, además de comprometerse a no invadir a la nación del Caribe, y la Unión Soviética no instalaría sus misiles en Cuba. A su vez, este nuevo mundo se caracterizó por la independencia, o mejor dicho, la descolonización,
de muchos países que habían pertenecido a metrópolis europeas y ahora encontraban su plena autonomía. Los primeros países en independizarse fueron India y Pakistán en 1947, lo que por supuesto no evitó que varias veces chocaran entre sí. Después Malasia, también en 1947, y más tarde Sri Lanka y Birmania en 1948. En fin, los países asiáticos fueron los primeros en lograr su autonomía, su independencia. Tampoco hay que olvidar la creación del Estado de Israel en 1948, lo que tendría consecuencias que veremos más adelante. Estallaron también guerras de independencia en Vietnam, Laos, Camboya e Indonesia. Entre 1947 y 1954, todos los países asiáticos lograron su independencia y durante la siguiente década las naciones africanas hicieron lo propio. La independencia de estas nuevas naciones trajo consigo multitud de problemas, pues aunque eran autónomas en lo político, no eran estables. Tuvieron un gran crecimiento demográfico, además de sufrir hambre, desnutrición, analfabetismo y otros males. Para su supervivencia, muchos de estos se volvieron aliados incondicionales, ya fuera de Estados Unidos o fuera de la Unión Soviética. Esto llevó a que en 1955, promovida por los gobiernos de Indonesia, Egipto e India, se llevara a cabo la conferencia de Bandung, que es una ciudad de Indonesia. Aquí se reunieron varios países africanos y asiáticos recientemente descolonizados. Años más tarde se fundó el Movimiento de Países No Alineados, que celebró en 1961 su primera conferencia en la ciudad de Belgrado, en Yugoslavia. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. 1968 fue un año extraordinariamente conflictivo en varios lugares. Bombardeos en Saigón y otras ciudades de Vietnam, rebeliones en China, el asesinato de Martin Luther King y más tarde del senador Robert Kennedy. En especial, se dieron tres sucesos interesantes ese mismo año de 1968. Primero, las protestas del Mayo francés, iniciadas por grupos de estudiantes contrarios al capitalismo, el imperialismo y el consumismo, y proclives a desarticular a los partidos políticos, gobierno, sindicatos y universidades, lo que derivó en la más grande huelga estudiantil y la más grande huelga general en la historia de Francia. Segundo, la Primavera de Praga, en que Checoslovaquia buscaba la liberalización del régimen comunista impuesto en este país y que concluyó con una nueva invasión de la URSS y de tropas del Pacto de Varsovia que lo impidieron. Tercero, las protestas estudiantiles de México y que tendrían como resultado la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Después de este suceso se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en un país de habla hispana, precisamente en México. Y ya que andamos en Latinoamérica, hablemos un poco de la doctrina de la seguridad nacional, impulso dado por Estados Unidos en países de la región latinoamericana para que sus gobiernos combatieran ideologías, movimientos y organizaciones de izquierda. Incluso se podía dar la violación de los derechos humanos y la cooperación entre los regímenes militares. Es más, desde 1946, Estados Unidos estableció en la zona del Canal de Panamá la llamada Escuela de las Américas, en donde se entrenaba a militares latinoamericanos que cooperaban con Estados Unidos en contrarrestar las ideologías y prácticas socialistas, marxistas y populistas. En total, 50,000 muertos, 30,000 desaparecidos y 400,000 presos fue el saldo que se calcula dio la vergonzosa Operación Cóndor en el cono sur de América entre 1975 y 1983. En esta Operación Cóndor, los gobiernos militares persiguieron, acosaron, asesinaron a los opositores al imperialismo estadounidense. Fue una práctica del llamado terrorismo de Estado con la cooperación de diversas naciones sudamericanas. Quizás la más popular muestra de la Guerra Fría ha sido la Guerra de Vietnam.
Inició como una guerra independentista entre patriotas vietnamitas y el gobierno francés. El temor de Estados Unidos a que Vietnam abrazara el comunismo parece ser la principal motivación por la que Washington se entrometiera en esta región. En 1959, los efectivos estadounidenses eran solo 1,000, pero 4 años después, en 1963, ya sumaban 16,000 militares. Estados Unidos redobló su presencia en 1964 tras el incidente del Golfo de Tonkin, una operación de bandera falsa estadounidense contra Vietnam del Norte, utilizada como pretexto por el presidente Lyndon B. Johnson para enviar multitud de fuerzas a este país asiático. La guerra se prolongó hasta 1975, cuando se celebraron las conferencias de París. Se considera que esta guerra es la primera vez que Estados Unidos ha sufrido una aplastante derrota. Durante la Guerra Fría, por todos lados había conflictos, especialmente en el Medio Oriente y sobre todo desde la creación del Estado de Israel en 1948. Esta nación judía siempre se erigió como aliado incondicional de Estados Unidos, mientras que varios países árabes a su alrededor se aliaron con la Unión Soviética. Por eso es tan significativo el hecho. Entre 1948 y 1991 se desataron las siguientes guerras del llamado conflicto árabe-israelí. Primero, la guerra de 1948 entre Israel contra Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto, y que se prolongó por espacio de 15 meses y que fue causada precisamente por el nacimiento del Estado israelí. Segundo, la guerra de Suez en 1956 entre Israel y Egipto por el control de la península del Sinaí. Después, la guerra de los 6 días en junio de 1967 entre Israel contra Egipto, Siria e Irak. El conflicto más célebre de todos, por cierto. Más tarde, la guerra de desgaste entre Israel y Egipto de 1967 a 1970, y llamada así por las extensas pausas en el intercambio de ataques. Luego viene la guerra del Yom Kippur entre Israel contra Egipto y Siria en 1973, la guerra del Líbano en 1982 y la primera intifada entre 1987 y 1993. Conflictos todos estos que se insertan dentro de este periodo conocido como la Guerra Fría. Mención especial recibiría también la guerra entre Irán e Irak de 1980 a 1988. En 1972, el presidente estadounidense Richard Nixon visita China Popular. Su objetivo era lograr un mayor acercamiento entre Estados Unidos y el gigante asiático, toda vez que China se había alejado de Moscú desde tiempos de Nikita Khrushchev, y sobre todo en el conflicto fronterizo sino-soviético en 1969. Mientras la URSS lograba una especie de paridad nuclear con Estados Unidos, este último se acercaba a China. Esto llevó a que se realizaran varios acuerdos para la limitación de armas atómicas entre las dos superpotencias existentes. Como había el temor a la destrucción mutua asegurada, ambas naciones, Estados Unidos y la URSS, firmarían una serie de acuerdos, entre ellos los acuerdos SALT y el Tratado sobre Misiles Antibalísticos. Richard Nixon y su contraparte, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, lograron así un gran acercamiento. Acuerdo que peligró unos años más tarde. En 1979, la Unión Soviética invadió la República de Afganistán. El presidente Jimmy Carter señaló que la invasión era la más seria amenaza para la paz desde la Segunda Guerra Mundial y consecuentemente retiró a Estados Unidos del acuerdo SALT II e impuso embargos comerciales contra la URSS. La situación incluso afectó a los Juegos Olímpicos, pues a los Juegos de Moscú en 1980 no asistieron atletas de Estados Unidos y sus aliados, mientras que la Olimpiada de Los Ángeles en 1984 fue boicoteada por la Unión Soviética y sus satélites.
Rostros de la última fase de la Guerra Fría, en la década de los 80. El presidente estadounidense Ronald Reagan, entre 1981 y 1989, incrementó el gasto militar y calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo la caída del comunismo. La primer ministro británica Margaret Thatcher, de extracción conservadora, también fue un artífice de la caída del bloque soviético, así como el Papa Juan Pablo II, quienes denunciaban a cada momento al comunismo como un gran mal mundial. Mientras tanto, la tensión por un conflicto nuclear se incrementó entre las dos potencias y sus respectivos aliados. Sí, la década de los 80 no fue especialmente tranquila, y el reloj del fin del mundo avanzaba a cada instante. En 1985 llegó como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética el célebre Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que comenzó a impulsar nuevas reformas políticas y económicas en su país a través de las llamadas perestroika y la glasnost. Los nacionalismos de Europa del Este renacieron y, aunque la mayoría del pueblo ruso quería seguir estando bajo un régimen comunista, también es cierto que pretendía que hubiera cambios en lo económico y en lo social. 1989 sería un año destacable, especialmente en Europa del Este. Antes de mencionar los sucesos que dieron forma, color y textura a esta etapa, cabe recordar los sucesos de la plaza de Tiananmen de Pekín, donde hubo protestas estudiantiles por un cambio de régimen. Finalmente no habría cambios políticos ni ideológicos, pero sí en el terreno económico. Bueno, volviendo a la Europa controlada por la URSS, en el verano de 1989 comenzaron a darse una serie de cambios inauditos. Desaparecieron los controles en la frontera entre Hungría y Austria, lo que llevó a que muchísimos alemanes berlineses pasaran como turistas a Hungría y de allí cruzaran a Austria. Y antes de que el gobierno de Alemania Oriental reaccionara, en Checoslovaquia ya se hacía lo mismo. Esto llevó a la dimisión del dictador alemán oriental, Erich Honecker. Aún recuerdo a mis 17 años cómo día tras día los noticieros informaban lo que pasaba en Alemania. En una entrevista con Günther Schlabowski, portavoz del Partido Socialista Unificado de Alemania, este señaló que se abrirían las fronteras alemanas, incluyendo las de Berlín. Al asegurar que las reformas entraban en vigor de manera inmediata, todos en Alemania Oriental y en Alemania Occidental entendieron que se abrían los puestos fronterizos. Al escuchar la retransmisión, los berlineses se apostaron en enorme número en los puestos fronterizos, en donde al ver la magnitud de la población, los guardias no tuvieron más remedio que dejarles franco el paso. Esto ocurrió la noche del 9 de noviembre de 1989, cuando comenzó a caer el muro de Berlín, que se había levantado en 1961. A continuación, todos los países de Europa del Este fueron obteniendo su autonomía de la Unión Soviética de manera paulatina. El Pacto de Varsovia perdía su poder y todos los gobiernos comunistas europeos comenzaron con masivas protestas que depondrían a sus respectivos gobernantes. Polonia y Hungría fueron los primeros, a los que siguieron Alemania Oriental, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania. Este último país fue el único donde hubo derramamiento de sangre. Su dictador Nicolae Ceausescu fue ejecutado de manera sumaria. Alemania se reunificó en noviembre de 1990 y dos países, al contrario, comenzaron un lento y doloroso desmembramiento: Yugoslavia y la Unión Soviética. En Yugoslavia había una serie de guerras durante los primeros años de la década de 1990, que trataremos en el siguiente video. En el caso de la Unión Soviética, sus 15 países integrantes se fueron independizando, siendo los primeros las naciones bálticas de Lituania, Letonia y Estonia. Finalmente, la Unión Soviética desapareció el 25 de diciembre de 1991 y su lugar lo ocupó la Federación Rusa. Muchas cosas han quedado en el tintero. La Guerra Fría es un periodo sumamente complejo para poderlo resumir en un solo video. En el marco de este año, en que se conmemoran 30 años del fin de la Guerra Fría,
Nosotros somos el resultado de este importante periodo de la historia. Mi generación creció con las situaciones, personajes y resultados de esos años. Y crecimos un tanto neuróticos con el temor, o terror, de una posible guerra nuclear. Aún así, el mundo sigue sin ser todo lo seguro que quisiéramos, pese a que el peligro de una guerra nuclear ya ha quedado conjurado. Esto fue la Guerra Fría, y en el próximo video hablaré acerca de la guerra de Yugoslavia y de lo que era Yugoslavia. Muchas gracias, hasta pronto.